Hola hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a Casa Bíblica Argentina. Una bendición de estar otra vez juntos para compartir la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor nuestro Dieu, Señor nuestro Dios, nous te disons merci. te decimos gracias. Merci pour ce privilège, Seigneur, que tu nous donnes Gracias por este privilegio que nos das de partager ta parole avec nos frères. de compartir tu palabra con nuestros hermanos. Nous te prions, Père Céleste, de nous guider par ton Esprit Te Saint pedimos de guiarnos a través de tu Espíritu Santo et que chaque parole qui sort de notre bouche soit pour l'édification. y que cada palabra que salga de nuestra boca sea para la edificación. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Nous allons lire quelques versets sur la prière de Jésus Vamos a leer algunos versículos sobre la oración de Jesús dans le livre de Jean chapitre 17 en el libro de Juan capítulo 17. et nous allons réfléchir ensemble sur les richesses de chaque verset. Y vamos a reflexionar juntos sobre las riquezas de cada versículo. On va lire dans Jean chapitre 17 versets 1 à 2. Leamos Juan capítulo 17, versículo 1 y 2. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Amen. La prière de Jésus est un dialogue entre le Père et le Fils. La oración de Jesús es un diálogo entre el Padre y el Hijo. Le Seigneur, à travers cette prière, El Señor, a través de esta oración, veut nous dire qu'il est de même pour nous tous. que es lo mismo para nosotros. Si nous voulons être glorifiés, Si queremos ser glorificados, afin que nous puissions glorifier notre Père, a fin que podamos glorificar a nuestro Padre, nous devons aussi accepter de porter notre croix. nosotros también tenemos que aceptar de llevar nuestra cruz, Afin de pouvoir vivre pleinement la vie de résurrection qui est en Christ. a fin de poder vivir plenamente la vida de resurrección que está en Cristo. Le Seigneur Jésus considérait la croix comme le moyen d'être glorifié par son Père.
El Señor Jesús consideraba la cruz como el medio para ser glorificado por su Padre, afin que lui aussi puisse glorifier son Père. para que a fin que Él también pueda glorificar a su Padre. L'apôtre Paul nous révèle El apóstol Pablo nos revela que nous sommes morts en Christ et avec Christ, que estamos muertos en Cristo y con Cristo, et que nous sommes aussi ressuscités en lui et avec lui. y que somos resucitados en Él y con Él, Pour que cette vie de résurrection para que esta vida de resurrección que nous possédons déjà en Christ que nosotros ya poseemos en Cristo, puisse se manifester dès à présent dans notre vie, para que se pueda manifestar desde ahora en nuestra vida, il est nécessaire es necesario que tout ce qui fait obstacle que todo lo que es o hace un obstáculo à la manifestation de cette vie a la manifestación de esta vida puisse être mis à mort, tiene que morir. c'est-à-dire le rendre sans force, O sea, hay que sacarle la fuerza, empêcher à la chair de faire sa propre volonté. impedir a la carne de hacer su propia voluntad. Il y a encore tellement de chrétiens qui vivent une vie spirituelle pauvre. Hay tantos cristianos que viven una vida espiritual pobre. On peut dire que c'est l'ignorance. Podríamos decir que es la ignorancia, Mais est-ce que c'est vraiment de l'ignorance? pero ¿es realmente la ignorancia? Est-ce que c'est tellement difficile Es tan difícil, de comprendre que pour vivre une vie glorieuse et de victoire, es tan difícil de entender que para vivir una vida gloriosa y de victoria, il ne peut pas vivre selon les désirs et les sentiments de la chair? no es posible vivir según los deseos y según los sentimientos de la carne. Les années passent Los años pasan et on aimerait voir des disciples mûrs dans la foi. y nos gustaría ver discípulos maduros en la fe, Mais certains restent des croyants pero algunos quedan en la categoría de cristianos qui ont besoin d'être poussés pour démarrer. que necesitan ser empujados para arrancar. Le Seigneur vient chercher une église glorieuse El Señor viene a buscar una iglesia gloriosa et pas des croyants qui préfèrent vivre une vie sans fruits. y no a buscar creyentes que prefieren vivir una vida sin frutos, Une vie vécue que pour nourrir les désirs et les sentiments de la chair. una vida vivida nada más que para nutrir los deseos y sentimientos de la carne, Pour que cette vie de résurrection para que esta vida de resurrección que nous possédons déjà en Christ que nosotros ya poseemos en Cristo puisse se manifester, pueda manifestarse, il faut se débarrasser de tout ce qui veut contrôler nos membres, nos pensées. hay que sacarse de encima todo aquello que quiere controlar nuestros miembros y nuestros pensamientos. Et continuellement, on doit mettre en lumière toute chose qui veut nous contrôler et on doit le crucifier. Y continuamente tenemos que exponer a la luz todo aquello que quiere controlarnos y continuamente tenemos que exponer a la luz todas aquellas cosas que quieren controlarnos. Tenemos que crucificarlo. Si une personne est contrôlée par le péché ou par la chair, Si una persona es controlada por el pecado o por la carne, comment peut-il réellement glorifier Dieu, son Père, ¿cómo puede realmente glorificar a Dios su Padre? La gloire de Dieu ne peut se manifester que dans la pureté, la sainteté et la vérité. La gloria de Dios se manifiesta solo en la pureza, en la santidad y en la verdad.
Nous devons accepter par la foi dans notre vie nosotros tenemos que aceptar por la fe en nuestra vida l'œuvre qui a été accomplie à la croix. la obra que fue cumplida en la cruz. Comme Christ l'a accepté, Como Cristo lo aceptó, comme Jésus l'a lui-même fait, como Jesús mismo lo hizo, nous devons renoncer à notre propre volonté nosotros tenemos que renunciar a nuestra propia voluntad pour faire la volonté de notre Dieu, para hacer la voluntad de nuestro Dios, sans réserve et sans condition. sin reservas y sin condición. Une telle consécration Una tal consagración permet au Saint-Esprit d'accomplir son œuvre la plus profonde en nous. permite al Espíritu Santo de cumplir su obra, la más profunda, en nosotros. Cette œuvre consiste en un complet dépouillement de tout ce qui provient de notre ancienne vie de péché. Esta obra consiste en un completo despojo de todo aquello que proviene de nuestra antigua vida de pecado, Afin que nous puissions pleinement nous revêtir de Christ. a fin que podamos revestirnos plenamente de Cristo. Amen. Jésus continue sa prière Jesús continúa su oración en Jean chapitre 17 verset 3. en Juan capítulo 17 versículo 3. On va le lire. Leámoslo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sans avoir reçu cette vie éternelle, Sin haber recibido esta vida eterna, qui est la nature même de Dieu vivant, que es la naturaleza misma de Dios viviente, il nous est impossible de connaître le seul vrai Dieu. es imposible conocer al solo y verdadero Dios Et celui qui nous a envoyé, Jésus-Christ. y a aquel que nos ha sido enviado, Jesucristo. C'est une grâce infinie qui nous a été offerte par Dieu. Esto es una gracia infinita que nos ha sido dada por Dios. Celle de pouvoir le connaître El hecho de poder conocerlo et de pouvoir connaître son Fils Jésus-Christ. y de poder conocer a su Hijo Jesucristo. Le mot connaître veut dire ou signifier La palabra conocer quiere decir o significa connaître quelqu'un intimement de l'intérieur. conocer a alguien íntimamente en el interior, Avoir la pleine révélation de la véritable nature de cette personne. tener la plena revelación de la verdadera naturaleza de esa persona. Jésus, par son œuvre à la croix, Jesús, por su obra en la cruz, nous a rendus participants de la nature même de Dieu. nos hizo participantes de la misma naturaleza de Dios. Rien dans tout l'univers Nada en todo el universo ne peut être comparé à cette grâce qui nous a été donnée de connaître Dieu. Nada puede ser comparado a esta gracia que nos fue dada de conocer a Dios À travers la personne de Jésus-Christ. a través de la persona de Jesucristo. Êtes-vous vraiment conscient de cela? ¿Ustedes están conscientes de esto? La nature de Dieu. Tener la naturaleza de Dios. La nature de Dieu. La naturaleza de Dios. Amen. On va lire versets 4 et 5 de Jean 17. Leamos los versículos que siguen, 4 y 5 de Juan capítulo 17. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amen. Après sa résurrection,
Luego de su resurrección, le Seigneur Jésus fut élevé à la position la plus haute de l'univers. el Señor Jesús fue elevado a la posición más alta del universo. Il est allé s'asseoir à la droite de son Père, Él se sentó a la diestra de su Padre, sur son trône céleste. en su trono celestial. Il nous a révélé qu'il était de toute éternité dans la gloire, Él nos reveló quién era desde la eternidad en su gloria, auprès de son Père avant que le monde fût. al lado de su Padre antes que el mundo fuese. Et nous savons que nous sommes élevés ensemble avec lui Y nosotros sabemos que somos levantados juntamente con Él pour que nous soyons assis avec lui dans les lieux célestes. para que nos sentemos con Él en los lugares celestiales. Le Seigneur Jésus poursuit sa prière. El Señor Jesús sigue su oración. On va lire dans Jean chapitre 17, versets 6 à 10. Leamos Juan 17, versículos 6 al 10. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Amen. Dans ces moments de prière, En esos momentos de oración, le Seigneur Jésus ne prie pas pour le monde, el Señor Jesús no ora por el mundo, mais pour tout ce qui lui appartient pero ora por todos aquellos que le pertenecen et que son Père lui a donné. y que su Padre le dio. Et le Seigneur Jésus est glorifié en nous Y el Señor Jesús es glorificado en nosotros, parce qu'il nous a donné un héritage céleste porque nos dio una herencia celestial qu'il ne peut ni corrompre ni souiller. que no se puede corromper ni ensuciar. Il nous a créés à son image par notre nouvelle naissance. Él nos creó a su imagen por nuestro nuevo nacimiento, afin qu'il puisse se glorifier, a fin que pueda glorificarse, en se manifestant en nous et au travers de nous. manifestándose en nosotros y a través de nosotros. Tout ce qu'il a été dans le cœur de Dieu Todo lo que estaba en el corazón de Dios a été manifesté à travers cette prière de Jésus. fue manifestada a través de esta oración de Jesús. Jésus veut faire comprendre à tous ceux qui lui appartiennent Jesús quiere hacer entender a todos aquellos que le pertenecen que tout ce qui est à Dieu est aussi à nous. que todo lo que es de Dios es también de nosotros. De même que tout ce qui est à nous est aussi à Dieu. De igual manera, todo lo que tenemos nosotros es de Dios. Amen. On va lire dans Jean chapitre 17, versets 11 à 13. Vamos a leer los versículos 11 al 13 de Juan 17. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste,
yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero yo voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Amen. Voici la première chose que le Seigneur Jésus demande à son Père pour nous tous. He aquí la primera cosa que el Señor pide a su Padre para sus hijos. Père Saint, Padre Santo, garde en ton nom ce que tu m'as donné. guarda en tu nombre aquellos que tú me has dado. Et le verset 13 termine afin qu'il y ait en eux ma joie parfaite. Y el versículo 13 termina diciendo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Mes frères, est-ce que vous avez la joie? Hermanos, ¿ustedes tienen el gozo? Si vous ne l'avez pas, Si ustedes no tienen gozo, Jésus nous a donné une joie parfaite Jesús nos dio un gozo perfecto, cumplido, que le monde ne peut pas nous donner. que el mundo no puede darnos. Amen, hermanos. Nous devons toujours être dans la joie parfaite. Nosotros tenemos que estar siempre con este gozo perfecto, este gozo cumplido, Parce que elle nous a donné cette place porque Él nos ha dado ese lugar de privilège. ese lugar de privilegio, Être héritier et co-héritier avec Christ. ser herederos y coherederos con Cristo. Amen, hermanos. Est-ce que nous rendons compte de la place que Dieu nous a donnée? ¿Somos conscientes del lugar que el Señor nos ha dado? Amen, hermanos. Soyez dans la joie parfaite. Hermanos, estén con este gozo perfecto. Et on va lire dans le même chapitre, versets 14 à 17. Y leamos en el mismo capítulo los versículos 14 al 17. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amen. La seconde chose que le Seigneur Jésus demande, La segunda cosa que el Señor pide c'est que les enfants de Dieu soient préservés du mal. es que los hijos de Dios sean preservados del mal. Jésus même demande au Père de nous préserver du mal. Jesús mismo pide al Padre de preservarnos del mal. C'est un merveilleux privilège. Es un maravilloso privilegio. Amen. Pour Dieu, le seul mal véritable, Para Dios, el verdadero y único mal c'est le péché. es el pecado. Et le seul moyen d'être purifié et gardé du péché, Y el único medio de ser purificados y guardados del pecado c'est d'être sanctifié par la vérité de la parole de Dieu. es el ser santificados por la verdad de la palabra de Dios. Amen. On va continuer à lire les versets 18 à 19. Continuamos leyendo el versículo 18 y 19. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amen. Le Seigneur Jésus, El Señor Jesús, qui est la vérité, que es la verdad, est sanctifié, es santificado, afin que nous aussi nous soyons sanctifiés par la vérité. a fin que nosotros también seamos santificados por la verdad.
Il nous révèle aussi qu'il nous a envoyés dans le monde Él nos revela que Él nos ha enviado al mundo exactement de la même manière que le Père l'a envoyé lui-même dans le monde. de la misma manera que el Padre lo envió a Él mismo al mundo. Quel privilège avons-nous? ¿Qué privilegio tenemos? Jésus nous envoie. Jesús nos envía. Nous devons accepter ce défi. Nosotros tenemos que aceptar este desafío. Si tu es dans le corps, Si estás en el cuerpo, tu dois accomplir le travail pour lequel tu as été appelé. tenés que cumplir el trabajo por el cual has sido llamado. Personne ne peut dire qu'il n'a pas un don ou une fonction dans le corps. Nadie puede decir, yo no tengo ningún don o una función en el cuerpo. Le Seigneur nous a envoyés. El Señor nos envió, Alors il faut se mettre en route. entonces hay que marchar. Le Seigneur a été envoyé dans le monde El Señor fue enviado al mundo et le Seigneur nous a envoyés à nous dans le monde. y el Señor nos envió a nosotros al mundo. Là où tu es, Ahí donde estás, là où tu te trouves, ahí donde te encontrás, là où tu te trouves, accomplis la mission que le Seigneur t'a confiée. ahí donde te encuentres, cumplí la misión que Él te ha confiado. En sachant que les armes spirituelles que Jésus a utilisées lorsqu'il était sur terre Sabiendo que las armas espirituales que Jesús utilizó cuando estaba en la tierra sont exactement les mêmes que nous disposons maintenant. son exactamente las mismas que nosotros disponemos ahora. Nous possédons une nouvelle nature semblable à la sienne. Nosotros poseemos una nueva naturaleza igual a la suya. Nous avons le même Saint-Esprit Nosotros tenemos el mismo Santo Espíritu qui réside en nous. que vive en nosotros. Et nous sommes appelés à faire les mêmes œuvres que lui. Y estamos llamados a hacer las mismas obras que Él hizo, Afin que le merveilleux parfum de l'amour de Dieu a fin que el maravilloso perfume del amor de Dios, qui remplit déjà notre esprit, que ya llena nuestro espíritu, se répande en permanence et en abondance sur ce monde. se distribuya permanentemente y abundantemente en este mundo. Et pour cela, la croix doit être portée chaque jour. Y para eso, la cruz tiene que ser llevada cada día. On va lire dans le même chapitre, versets 20 à 22. Y leamos otros versículos de Juan capítulo 17, los versículos 20 al 22. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amen. Jésus demande au Père de nous garder. Jesús pide al Padre de guardarnos. Et le Seigneur Jésus ajoute aussi, Y el Señor Jesús agrega, afin qu'ils soient un comme nous. a fin que ellos sean uno como nosotros. Voici le désir profond de Jésus. He aquí el deseo profundo de Jesús, Qu'ils soient un comme nous sommes un. que seamos uno como Él es uno con el Padre. Cette parfaite unité des enfants de Dieu Esa unidad perfecta de hijos de Dios est déjà réalisée en Christ. ha sido ya realizada en Cristo. Christ nous a déjà donné sa gloire. Cristo nos dio ya
su gloria. Nous formons un seul corps en lui. Y formamos un solo cuerpo en Él. Et nous sommes un seul esprit avec lui. Y somos un solo espíritu con Él. Nous ne devons pas prier pour l'unité. No tenemos que orar por la unidad, Car si nous sommes en Christ, porque si nosotros estamos en Cristo, nous sommes un avec lui. nosotros somos uno con Él. Nous devons plutôt prier et exhorter ceux qui sont encore charnels Nosotros más bien tenemos que orar y exhortar a aquellos que todavía son carnales et qui vivent selon leur volonté et les désirs de l'ennemi. y que viven según la voluntad y los deseos del enemigo, Et qui souhaitent être loin du corps. y que ellos desean estar lejos del cuerpo. Les charnels sont ceux qui préfèrent être en communion avec ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Los carnales son aquellos que prefieren estar en comunión con aquellos que no tienen temor de Dios Et pas avec la famille de Dieu. y no con la familia de Dios. L'Église est un seul corps. La iglesia es un solo cuerpo. L'unité nous a été donnée. La unidad nos fue dada. Nous formons un seul corps avec plusieurs membres différents. Nosotros formamos un solo cuerpo siendo muchos miembros diferentes. Même en étant différents, Mismo siendo diferentes, nous sommes tous participants de la même nature de Dieu. somos todos participantes de la naturaleza de Dios. La nouvelle nature de mon frère La nueva naturaleza de mi hermano est exactement semblable à la mienne. es exactamente igual a la mía. Cette parfaite unité des enfants de Dieu Esta perfecta unidad de hijos de Dios est déjà réalisée en Christ. ha sido realizada ya en Cristo. Christ nous a déjà donné sa gloire. Cristo ya nos dio su gloria. Nous formons un seul corps en lui. Formamos un solo cuerpo en Él Et nous sommes un seul esprit avec lui. y somos un solo espíritu con Él. Il nous faut d'abord réaliser que cette unité Nosotros primero tenemos que ser conscientes que esta unidad a été déjà accomplie par le sacrifice parfait de Christ. fue ya cumplido por el sacrificio perfecto de Cristo. Nous sommes déjà un en Christ, Nosotros somos ya uno en Cristo car Christ vit en nous. porque Cristo vive en nosotros Et Christ est dans le Père. y Cristo está en el Padre. Et le Père est en Christ. Y el Padre está en Cristo. Amen. Nous allons finir en relisant le verset 22. Vamos a terminar leyendo otra vez el versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amen. Amen. La gloire que Dieu, le Père, a donnée à Jésus-Christ La gloria que Dios el Padre dio a Jesucristo, il nous a donné cette gloire. Él nos dio de esa gloria. Une gloire qui permet à chacun de vivre une vie de victoire. Una gloria que permite a cada uno vivir una vida de victoria, Pour vivre une vie de résurrection, para vivir una vida de resurrección, de victoire. de victoria. Nous devons nous dépouiller de toutes choses qui font barrage à notre croissance spirituelle. Tenemos que despojarnos de todas aquellas cosas que hacen una barrera y nos impide de crecer espiritualmente, Qui ne permettent pas de profiter de cette gloire qui nous a été donnée sans le mériter. Tenemos que sacarnos todo aquello que no nos permite disfrutar de esta gloria que nos ha sido dada sin merecerlo. C'est impossible de ressusciter
Es imposible de resucitar si on n'est pas mort avant. si no hemos muerto antes. Donc, pour ressusciter à la vie en Christ, Entonces, para resucitar a la vida en Cristo, il faut d'abord mourir. hay que primero morir. Amen. Nous devons continuellement enlever et faire mourir Nosotros tenemos que continuamente retirar, sacar y hacer morir toute chose qui veut nous empêcher de vivre une vie de victoire. todas aquellas cosas que quieren impedirnos de vivir una vida de victoria. Pour vivre une vie de résurrection, Para vivir una vida de resurrección, pour que la gloire que le Seigneur nous a donnée para que la gloria que el Señor nos dio puisse se manifester, pueda manifestarse, nous devons vivre selon la parole. tenemos que vivir según la palabra. La parole nous nettoie. La parole nous nettoie. La palabra nos limpia, Elle nous purifie. ella nos purifica Et nous devons empêcher à la chair y tenemos que impedir a la carne de faire sa propre volonté. de hacer la voluntad que ella quiere. Amen. Amen. On va prier. Amén. Vamos a orar. Père, merci pour ta parole. Gracias, Padre, por tu palabra. Merci parce que tu as révélé encore combien tu nous aimes. Gracias porque nos revelas otra vez cuánto nos amas. Tu nous as révélé la place que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ. Nos has revelado el lugar que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Tu as fait de nous héritiers et co-héritiers avec Christ. Nos has hecho herederos y coherederos con Cristo. Tu nous as donné ta gloire. Nos has dado tu gloria. Tu as fait de nous un comme toi, tu es un avec Christ. Nos has hecho uno como tú eres uno juntamente con Cristo. Père, merci pour cette unité parfaite. Padre, gracias por esta unidad perfecta en Cristo. Père, aide-nous à la préserver. Padre, ayúdanos a preservarla, Parce que tu nous as donné toutes les armes porque tú nos has dado todas las armas pour se réjouir et d'être dans la joie para regocijarnos y estar con gozo. de cette gloire que tu nous as donnée. Regocijarnos con ese gozo que tú nos has dado Et de cette gloire que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ. y de esa gloria que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. À toi seul la gloire, A ti solo la gloria, au siècle des siècles. por los siglos de los siglos, Dans le nom de en Jésus-Christ. el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.